La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. La literatura ha dicho de ellas que eran las malas, las hacedoras de conjuros y hechizos. Pero lo cierto es que antes está la historia, y antes del antes hay una realidad que necesita ser más contada. Detrás del somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, se amaga un sexto sentido que otorga homenaje y reivindicación a la mujer, aquella capaz de superar la vorágine de un mundo que por indecente se crea en ocasiones su propia inocencia. Hoy bajamos la intensidad de nuestras lámparas para dejarnos iluminar. El feminismo no es cosa de un día, la brujería no es paganismo ni mitología. La verdadera luz no solo es aquella que se prende con un dedo o con una intención, sino el destino de una humanidad capaz de revertir el odio en amor, el caos en el desorden necesario para forjar un futuro distinto. Dale. Miro atrás. Y el insomnio se apodera de tu infortunio. ¿Son mis pelos? Vestiste de largo, vestiste de corto. Te enterraron entre revoluciones, falsas historias envueltas de escobas, manteles y cucharas. Mi bruja, ¿es mi angustia? Mi devoción se debe a ti. Mi devoción se viste de ti. Miro atrás y el reflejo está por definirse. No es la piel, es la carne que se debe a ti, entregada en este afán por ser y estar de ti. ¿Será por tu poder sanador? No hay aquelarre sin brujas como no hay noche sin luna ni noche sin día, siempre según el hemisferio desde donde se mire. Abrimos las alas de la Chiveca para recibir sin tapujos y con mucho amor a nuestra bruja preferida. Ella es Luz de Rivas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bárbara. ¿Todo bien? Súper. ¿Puedo llamarte bruja? Sí, porque bruja significa mujer sabia, o sea que perfecto. Es lo que te iba a decir. Alguien podría preguntarse, ¿y eso qué significa, no? ¿Qué significa ser bruja? Hoy en día lo tenemos mucho más fácil porque está todo explicado a través de la física cuántica. Desarrolla. Cuando yo empecé, gracias a una tía mía, que ella es mucho más bruja que yo, hace 35 años, tú hacías las cosas instintivamente, con conocimiento, pero instintivamente. Y a medida que han ido pasando los decenios, gracias a Dios, gente súper formada
ingenieros aeroespaciales, gente de mucho nivel, ha ido desgranando el tema de las energías, que al final una bruja es una persona que sabe manejar muy bien las energías, siempre con buen propósito. ¿Y también es una especialista en la comunicación? Lo tienes que ser. El propósito de la vida es ayudar a los otros, y si no comunicas bien a la otra persona, no le das una tranquilidad o una explicación correcta. Decías que esto lo descubriste a través de tu tía. Cuéntanos cómo te descubres a ti misma con esa fuerza, ese poder de comunicar. ¿Cómo fue? Pues fue muy divertido, no fue nada buscado. Somos un montón de primos, más de 30, y mi tía nos hacía la carta astral de cada uno. Y yo a los 18 años, lo típico, que voy a estudiar de mayor, ella me dice lo que hace tu tía. Y yo pensaba, eso es imposible, yo no sé cómo ella. Y me fue formando. Cuando podíamos nos reuníamos, yo mientras pues haciendo el bachillerato, primero de carrera. ¿Con ella te formabas con tu tía? Sí. Y era súper precioso, súper emocionante, pero había muchos términos que como no sabía qué nombre ponerle, a veces me daba la sensación como que no era serio lo que hacía. Y ahora de vacío. De vacío. Sí, ha sido de 10 años para aquí que se ha empezado a hablar mucho de la física cuántica y gente de primer nivel desde Estados Unidos y tal, que ya le he ido poniendo nombre a todo lo que me iba enseñando y lo que yo percibía y yo lo que trabajaba. Y empezamos a tratar con las cartas del tarot, las lecturas, porque aprovechando que tu súper amable invitación al programa, me gustaría romper una lanza a favor del tarot. Dale, enséñanos y dinos, ¿no? Porque el tarot, que es un arte ancestral, ¿no? Y alguna vez lo hemos hablado, ¿eh? Que esto no es nuestro primer encuentro ¿Cómo se definiría? ¿Cómo se ocupa de un lugar? Porque también tiene un origen que no es tampoco el más conocido hoy día. Dale. El tarot se cree que viene de la Atlántida. Y la Atlántida fue una civilización mucho más avanzada que la nuestra. El tarot es una máquina, toda una ciencia que proviene, de la Atlántida, hemos comentado, sí, y es tan preciso, la lectura del tarot es tan precisa, que nos ofrece la posibilidad de ordenar nuestras ideas, ver exactamente en qué nivel espiritual estamos, nos explica qué nos falta por aprender. Es también una máquina de iluminación, ahora dentro de un ratito lo explico. Es una herramienta guía. Está creado desde un nivel que se encuentra más allá de la razón. Su conocimiento puede llevarnos a develar el entramado de lo manifiesto. La gente conoce más esa parte oracular, quizá, ¿no? Del tarot, de qué vendrá el futuro, por dónde iré. Sin embargo, estás apelando, ¿no?, a una base más espiritual, más de reflexión, más de autoconocimiento incluso. Es que estos fueron los auténticos orígenes del tarot. Lo pensaron, lo diseñaron los sabios de la época y los grandes pensadores del siglo pasado, Gurdjieff, Carl Jung. Ellos también se basaban en el estudio del tarot. Quien empezó por primera vez a enseñarlo a nivel, no era de universidad, porque esto ya fue en el año 300 después de Cristo, o sea, estoy hablando de ayer por la tarde, fue Hermes Trismegisto, que junto con otras ciencias como la geometría, la numerología, cosmología y cábala, él también enseñaba el tarot. En esta época, cuando todavía esa idea de ciencias, letras y lo del medio no existía, ¿eh? La sabiduría era un conjunto. Era una. El tarot es una ciencia muy precisa.
Se dice que ya los sabios de Egipto, en la universidad creo que era Biópolis, junto con la magia que ellos desarrollaban, lo explicaban todo esto como una manera normal. O sea, imagínate cómo nos han ido capando. Me dice el técnico que lo de los golpecitos en la mesa. Perdón. ¿Qué problema? Muchas profecías. Sí, perdón. Hablabas de estos, de los orígenes en Egipto. Uh-huh. Muchas de las profecías se asemejan ahora en el momento actual de nuestra sociedad, con terremotos, guerras, pero también, aparte de las profecías, que las profecías están para no ser cumplidas, por eso nos dejaron las profecías como avisos para que nos pusiéramos las pilas, nos dejaron una serie de herramientas a la humanidad para poder liberarnos de esas situaciones, y una de esas herramientas es el tarot. ¿Por qué crees que todas estas ciencias dejaron de considerarse ciencias precisamente? Y no sé si está vinculado a que después lo que nos ha llegado ahora es que es cosa de mujeres. Bueno, porque la tendencia, ¿no?, en los últimos siglos ha sido como descafeinar todo lo que nos iba bien a las personas. A nivel de todo, ¿no? Creer en nosotros, creer en nuestro potencial interior, está súper demostrado la potencia, por ejemplo, del cerebro, cuando emitimos pensamientos negativos y en positivo. Es increíble la fuerza que tiene el cerebro. Puedes estar ayudando a miles de kilómetros a una persona en la otra punta del mundo. Creo que había una película preciosa que era El efecto mariposa, que pequeños detalles, ¿no?, pueden llevar a que sucedan cosas en la otra parte del mundo, ¿no? Y eso, gracias a Dios, hoy ya está súper demostrado, tiene nombre, ya no es tanta magia o así, sino una aplicación lógica, porque yo soy Capricornio, yo soy muy lógica, una aplicación. ¿Qué le dices a un Aries como yo? Que lo ve todo muy distinto. Bueno, tenéis mucha fuerza creativa. Bueno, ahí lo dejo. Decíamos, y voy a hacerte una interrupción. En los cuentos, estos relatos que se han creado en buena parte para contribuir a un modo de ver las cosas, digamos que la bruja aparece siempre como la inteligente, incluso sanadora, quebrantadora de muchos órdenes y cosas, y valiente, pero siempre acaba siendo vencida por algún príncipe, algún rey, o, como escuché no hace mucho, por dos niños arios que en alguna versión de Hansel y Gretel acaban con ella. ¿A qué crees que se debe esta imagen? Pues quizás alguna parte de las sociedades que hemos ido viviendo, reencarnándonos, no les interesaba ir de la mano de la mujer. Ir hombre y mujer a una, ¿no? Y por eso quizás no interesaba. No interesaba. El augurio siempre fue visto como bueno más allá del porvenir. No sé si ahora nos sabrías decir cómo estamos, Luz. ¿Qué dicen las cartas? ¿Las has traído? Las he traído, sí. ¿Qué nos dicen de cómo estamos? Estamos en un punto de máxima oscuridad para revelarse ya la luz total. Esto de entrada suena chungo. Ha sido chungo y ahora empezamos a remontar. ¿Cómo lo voy a notar? Porque no me doy cuenta. Porque se te van a desarrollar dones. Hablamos en general, ¿eh? En general. Que no estás hablando conmigo solo. Contigo y con todos. Podríamos coger una carta ahora y ver qué hay. Ahí estás. Estas tarot de Marsella, ¿no? Las cartas, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Hay centenares de tipos de cartas de tarot, porque eso también es arte. Tú te puedes ir a cualquier país, a cualquier tienda buena de astrología, y verás las típicas cartas de ese país, incluso pintadas a mano. En Italia, en el 1400, se pintaban las cartas con oro, porque solo la usaba la realeza.
Más adelante incluso las estudiaron en escuelas italianas, le llamaban las Carticelli. O sea, tiene un bagaje estupendo. Ya que en el fondo que lo hayamos popularizado, ¿no? O que se haya popularizado de alguna manera el tarot, es un pasito adelante. Que deje de ser cosa de las élites. Sí, claro, absolutamente sí. También me gustaría hacer una pequeña aclaración del tarot, y con eso ya acabaré el tema de la explicación, ¿no? Del tarot, que me parece muy bonito. Muchas veces se asocia al tarot a una mancia o un juego, y no es así. Cuando se hizo inicialmente para preservar la sabiduría de esa época, se hicieron los naipes. Cada arcano significa un estadio de la vida, y este conocimiento, todo esto era la antesala para descifrar estas imágenes: 22 arcanos mayores y 56 menores. Cuando vemos las imágenes del tarot, usamos la palabra, y al usar la palabra, que es verbo, se hizo la luz, ¿no? En el verbo. Entonces se hace la luz y nos iluminamos. O sea, aparte de estudiar las cartas... Lo primero fue el verbo, ¿no? Primero fue el verbo. En cuanto verbalizas lo que interpretas, ya te iluminas. Entre los arcanos mayores, cada figura tiene su significado, su significancia y su contexto, ¿no? Cientos. Porque puedes mirar la carta para preguntar sobre espiritualidad, sobre tú profesionalmente cómo estás, o como persona, si estás estancado, si no. ¿Puedo agarrarte una carta al azar y...? Sí, piensa con tu parte izquierda y fluye, coge una. Cojo una. Pero para todas, ¿eh? Para todos. Sí, sí. No quisiera personalizar, ¿no? La pregunta, tienes que hacer una pregunta concreta. Esto me suena. Oh my God. Estamos preguntando hacia dónde vamos y nos ha salido El loco. el loco, que es el visionario, que para mucha gente es un loco, el que no lo entiende, y para muchos el loco es el visionario de la comunidad, el visionario de la tribu, ¿no? El que al final hace ir bien a la tribu, y que muchas veces se les ha tachado de locos. Pues estaba preguntándome sobre la sequía, ¿no? Que es uno de los temas que estamos hoy en boca de todos, y supongo que el loco lo que quiere es fluir. E iniciar cosas nuevas. Vendrán ideas nuevas. Y que llueva. Y que llueva. Y que llueva. Nos quedamos con esto y te quedas aquí todavía un ratito más, que Muy seguimos bien, con la estupendo, chiveca, gracias. y seguimos adelante con quizá otras propuestas, pero sobre todo primero con algo que nos gusta mucho, que es algo de música.
Lo dijo Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y nos toca añadir que nos dio la música para redondear cada instante. Así que gracias, por tanto, a nuestros músicos de la Chiveca, Albert, Jordi. Encantado, para eso estamos, para sensibilizaros un poquito más. Vamos y seguimos con una invitada también de lujo. La doctora en comunicación, antropóloga y especializada en identidad de género por la Universidad Rovira i Virgili, Nuria Araúna. Hola. ¿Qué tal, Nuria? Muy embelesada ahora con la música y con la atmósfera de este programa. ¿Cómo se ven, ahora que venías escuchando y hablábamos de bruja, las brujas en clave de género hoy día? Bueno, yo creo que ahora está habiendo como un revival, ¿no? Incluso en personas muy jóvenes, ¿no? De recuperación de todo eso asociado un poco con la brujería. Pero es verdad que venimos de una tradición muy ambivalente en este sentido, ¿no? Donde parcialmente la recuperación de la figura de la bruja desde el feminismo tenía que ver con aquellas mujeres, ¿no? Que habían sido penalizadas por haber estado fuera, ¿no? Más allá de aquellas categorías normativas, ¿no? Y en algún sentido también haber ofrecido resistencia, ¿no? Un poco a los roles, ¿no? Que es de sumisión que se suponía que se asignaba a las mujeres, y haber generado, ¿no? Espacios colectivos, comunitarios, ¿no? De saberes, pero también, ¿no? de ayuda mutua, ¿no? Yo creo que Judith ha dicho una cosa muy bonita cuando hablaba de la brujería, ¿no? Que hablaba de ese fin de ayudar a los demás, ¿no? O como hacer mejores las vidas de los demás, ¿no? Y al final pues eso tiene un poco que ver, ¿no? Pues con mujeres que durante un periodo, no solo mujeres hay que decir, pero en gran medida mujeres, pues fueron castigadas, ¿no? y ejecutadas, ¿no? Pues precisamente por asociarlas o cargarles con lo que era un estigma, ¿no? Y efectivamente se está recuperando, ¿no? Desde ese otro lugar, ¿no? Más comunitario, de apoyo mutuo, ¿no? Y de ahí es de donde el feminismo, ¿no? Pues puede identificarse, ¿no? con la imagen de la bruja o de las brujas. Claro, porque hablábamos si existe, ¿no? Un hilo conductor que sirva de engranaje, ¿no? Entre esas brujas, antaño incluso habían sido diosas, pero esas brujas de ayer y quizá las de hoy, ¿no? Cuando desde el machismo seguramente, ¿no? Se acusa o se recusa de muchas cosas para justificar cosas que incluso hace un tiempo hemos escuchado en sedes parlamentarias. Y ahí lo dejo. Sí, no, has dicho bien, efectivamente, ¿no? Como, yo creo que esto está cambiando un poco, ¿no? Pero sí, cuando nosotras, que ya tenemos una edad, ¿no? Éramos pequeñas, esto de esta mujer es una bruja, ¿no? Pues tenía efectivamente unas connotaciones muy misóginas, muy negativas, ¿no? Y que iban asociadas también al temor, en realidad, ¿no? Yo creo que la palabra de bruja en realidad lo que refleja mucho, utilizada negativamente, con sus connotaciones peyorativas, es el miedo. Es el miedo de quien utiliza la palabra, ¿no? Entonces sí que es verdad que quizá la fuerza de la que hablabais, ¿no? de determinadas mujeres, ¿no? En ese caso puede ser de una ministra que impulsa leyes para la igualdad, ¿no? En otro caso ¿no? Pues pueden ser estas mujeres que recolectaban saberes y que explicaban cosas que quizá ¿no? Todavía no había herramientas, ¿no? Para comprender o para saber explicar, ¿no? Luego, más allá de si uno cree o no en unos u otros métodos de la brujería, ¿no? Pero hay elementos, ¿no? de saberes epistemológicos que no se llegan a comprender, y eso da miedo, ¿no? Y como da miedo, entonces asignamos pues ese estigma que es fácil, ¿no? Y que permite luego, por supuesto, durante un tiempo, ¿no? Incluso pues someter, ¿no? Estas mujeres a penas y castigos. Has investigado en varios de tus trabajos las identidades culturales y has puesto el énfasis en las identidades de género. ¿Cómo traspasas ese conocimiento de lo que has investigado a esta visión quizá un poco más histórica, pero también antropológica, ¿no? Claro, bueno, yo quizá empezaría por hablar, ¿no? Si me centro un poco en los estudios, ¿no? De representaciones culturales o de las representaciones de las mujeres fundamentalmente que teníamos en los medios de comunicación, pues es verdad que hemos tenido una hegemonía, y esto se denunció mucho ya desde los años 70 del siglo XX, ¿no? Y luego ahora ha habido como otra ola, ¿no? Desde 2011-13 de crítica, ¿no? a las representaciones mediáticas, que han observado, ¿no? Que de qué forma las representaciones de mujeres están hipernormativizadas, ¿no? Se exige, digamos, una representación súper estrecho, ¿no?
Y además un modelo ligado a la vulnerabilidad, ¿no? A la docilidad, a la amabilidad. Eso es la buena mujer, ¿no? La juventud, la indefensión, ¿no? Pero en cambio todo lo que se sale un poco de ese patrón, ¿no? Pues ha tendido, ¿no? A ser visto, ¿no? Como esta imagen de la bruja. Si pensamos en la bruja en los cuentos moralizantes, ¿no? Incluso en las películas de Walt Disney, ¿no? Que en ese sentido las películas clásicas de Walt Disney también han ejercido mucha violencia, ¿no? Contra determinados, contra casi todas las mujeres, ¿no? Porque las princesas Disney, digamos, son la absoluta minoría, ¿no? Alguien que se pudiera parecer a esas mujeres es la absoluta minoría de las mujeres. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo se representan esas brujas como mujeres que están fuera, porque no son muy delgadas, porque no son muy jóvenes, porque no son indefensas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Como hemos puesto énfasis, eran valientes porque se enfrentaban a todo un poderío, quebrantadoras del orden porque querían imponer sus normas, eran sanadoras porque la gente acude a ellas, pero acaban siempre perdiendo, ¿no? En los cuentos. Totalmente, en los cuentos y en el cine clásico, ¿no? Eso ahora está cambiando, pero sí es verdad que eso se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el caso de la femme fatale, ¿no? Que ahí era un poco diferente, era la mujer que sí que podía ser más canónica, ¿no? En términos de representación visual, pero que era la mujer mala porque utilizaba, ¿no? Su cuerpo y su sexualidad. De mujer, ¿no? Las armas. Exactamente, para seducir al héroe y al protagonista y desviarle de su camino, que eso también es un estigma que se asocia a la figura de la bruja, ¿no? Otro tipo de bruja, ¿no? O de sirena malvada, ¿no? Digamos, ahí hay otro tipo de representaciones el canto de visuales. La sirena ahí queda también, ¿no? Efectivamente, hay que apartarse, ¿no? Rápidamente de ella. Y efectivamente la mujer fatal siempre muere, ¿no? En esas películas de cine negro, y eso es algo que estudiaron personas como Laura Malvi, todas las teóricas de la teoría fílmica feminista de los años 70, dicen, ahí hay como un mecanismo, ellos decían, psicoanalítico, en que el director, que casi siempre era un hombre, ¿no? Que apelaba a esa mirada del espectador que imaginaba, si no masculino, porque las mujeres también nos encantaba el cine negro y nos encanta el cine negro, ¿no? Pero bueno, un espectador... Y verte, ¿no? Esa imagen que también quizá nos han transmitido. Déjate ver así, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí es donde vienen quizá todavía dinámicas un poco más peligrosas, ¿no? Cuando ya interiorizamos este tipo de representaciones. No, pero en el cine efectivamente lo que decía Laura Malvi, hay como un mecanismo ahí fetichista, ¿no? De esta mujer que, ¿no? Que me lleva problemas, me hace la vida imposible, para tranquilizar al héroe y al espectador tiene que morir, ¿no? Antes que termine la película. No vaya a ser que algo cambie, ¿no? Exactamente. No vaya a ser que algo cambie. Luisa Muraro, filósofa investigadora de la Universidad de Verona, además de impulsora del feminismo de la diferencia, creó una verdadera contraposición teórica a la sociedad patriarcal que parece que en la práctica dista mucho de ser una realidad. No sé si crees que hace falta, o dirías qué es lo que nos hace falta o qué hace falta ahora mismo para construir y creerse en el feminismo. Esta es una pregunta, si lo supiéramos... Es la pregunta del millón. Si lo supiera si yo... de esta salimos... Exacto. Lo petamos, ¿eh? Si lo supiera yo y lo supiéramos todas, ¿no? Pues yo creo que sería interesante. Así que es interesante empezárselo a plantear. Bueno, ahí tú has mencionado el feminismo de la diferencia, ¿no? Y ahí es verdad que hemos tenido como una tensión histórica, ¿no? Entre los feminismos de la diferencia que apostaban por crear este otro orden, ¿no? Pues más derivado de esos valores asociados a la feminidad que son ambivalentes, ¿no? Que por una parte desde el feminismo, sobre todo de la igualdad, los habíamos criticado porque, es que reproducir... Teníamos que ser iguales. Claro. Y porque eso de ser mujer parecía que había estado diseñado, ¿no? Para someternos. Entonces como que hay que dejar, ¿no? De reproducir esos códigos que nos someten. Y entonces, ese es un primer reto, yo creo, ¿no? Como volver un poco a ese debate, ¿no? Entre el feminismo de la diferencia y el de la igualdad, que yo creo que tampoco, ¿no? Que si bien está claro, ¿no? Que después de haber rechazado esos valores tradicionalmente femeninos o asociados a la feminidad, ahora ya tenemos claro que hay que recuperarlos porque había muchas bondades en esos valores, no solo para las mujeres, sino para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Ahí desde la atención que se presta contemporáneamente a los cuidados, ¿no? Para poner un ejemplo, entre muchas otras cosas, hasta saberes relativos a la especificidad, ¿no? de los cuerpos y experiencias de las mujeres, ¿no? Ahí podríamos abrir todo otro campo. Entonces, está claro que hay que reconciliarnos con todos esos valores, ¿no? Y la segunda parte es cómo todos esos valores, ¿no? Los integramos también en una búsqueda, yo no sé si de la igualdad en términos de tener que ser iguales, ¿no? Pero sí en términos de no renunciar tampoco aspectos de
yo no sé si llamarle poder, pero sí de llamarle, ¿no? También las mujeres estamos llamadas a tomar decisiones sobre el mundo común, ¿no? El mundo de las mujeres y el mundo de todo el resto de personas. Y ahí yo creo que tenemos un poco el reto, ¿no? Pero sigue, que me vas a preguntar algo. No, iba a decir, bueno, así, al final no sé si cabe la disidencia en estos modelos patriarcales de ser mujer, porque siempre se acaba chocando con eso, ¿no? Que estabas contando ahora, ¿no? Esos estigmas, esos modelos que cuando hablamos de igualdad, ¿la igualdad hacia dónde? ¿La igualdad con quién? ¿O para quién? ¿O contra quién? Claro, ahí has apuntado una cuestión súper importante, ¿no? Que es que lo asociado tradicionalmente a la feminidad, ¿no? Por una parte nos da miedo, porque no fuera que tuviera ese deje patriarcal normativo, ¿no? Que al final nos somete ¿no? a una mirada, a otros intereses, pero luego es verdad, has dicho, hay una disidencia y también, ¿no? Que es quizá toda esa tradición y experiencia, ¿no? De las mujeres de las representaciones femeninas que, como las brujas, ¿no? Se aparta y disiente, ¿no? Precisamente la brujería es una... ¿no? Yo diría que si algo representa es la alteridad, ¿no? De alguna manera, es la condición, la etiqueta de lo brujo, ¿no? También se aplicaba en los proyectos coloniales, ¿no? A esos tipos de conocimientos que el hombre occidental no entendía y que trató de suprimir. Totalmente. No, te hablaba de la disidencia por hoy en día, ¿no? En la moda, los cuentos de hadas, incluso las nuevas hadas, las canciones, la literatura, el arte, ¿no? ¿Cómo se da esa disidencia, ¿no? Tú que trabajas en comunicación, que es el hoy, ¿no? Veníamos antes del ayer, ¿no? ¿Cómo está hoy esa disidencia, aparte del debate que existe, ¿no? Claro, yo creo que por una parte, a partir de... Y eso es un poco... No querría ser eurocéntrica, ¿no? Porque es verdad que en cada lugar del mundo pasa... Claro, las visiones son distintas. El hemisferio es importante. Exacto, el hemisferio es muy importante y ir con cuidado, ¿no? Antes de hacer generalizaciones. Pero, bueno, es verdad que hemos tenido, ¿no? Como un... Yo no sé si diría, no me gusta mucho lo de la metáfora de las olas del feminismo, precisamente por esa cuestión de que a veces puede ser muy eurocéntrico o puede no tener en cuenta la globalidad, ¿no? De lo que son los movimientos de mujeres y feministas. Pero es verdad que hemos tenido, ¿no? una especie de, por lo menos en España, ¿no? De revitalización del feminismo desde más o menos 2011-13, ¿no? Y también en Estados Unidos a través incluso de movimientos como el Me Too, exacto, en Argentina con las protestas para la legalización del aborto. Bueno, ha habido como distintos polos de actividad feminista muy potente, organizados transnacionalmente, ¿no? con visibilidad a través de las redes sociales, y que eso es verdad que ha generado que los propios, incluso medios de comunicación mayoritarios, estén dando, ¿no? mucha más visibilidad a algunos aspectos del feminismo y estén dando cabida a cierta diversidad. Digo cierta porque si contamos en términos numéricos todavía es muy limitada, ¿no? Pero sí que estamos viendo otros tipos de mujeres, que al final somos la mayoría de las mujeres, ¿no? Sí, quizá muchas recordemos que no hace tanto, porque quizá no hace ni 10 años éramos pocas, y hace 15 no te digo, y hace 20 o 30 ni te cuento, las que quizá un 8 de marzo decidíamos hacer algo diferente, como era hacer huelga, o decidíamos manifestarnos y éramos 4, ¿no? Y en ese aspecto ha cambiado un poco, como mínimo, lo mediático. Absolutamente, ¿no? Y la incorporación de personas jóvenes, ¿no? Yo creo al movimiento feminista y bueno, y con otras demandas y de forma muy decidida. Estás optimista con la juventud. Bueno, me gusta. Es un poco por obligación, ¿no? Eso que decía Gramsci de la voluntad, ¿no? Del optimismo de la voluntad. Pues, ya que la inteligencia a veces nos lleva al pesimismo, y a veces en lugar de analizar también hay que ponerle un poco de esmero. Aplicando lo gramsciano, yo no sé si con tanta hegemonía vamos a poder, pero me gusta tu dosis de optimismo. ¿Te parece que te quedes un ratito más y le ponemos un poco de música a este momento y seguimos? Te invito a una charla. ¡Ay, qué bien! Con nuestras invitadas y alguien más. Gracias.
Añoramos a nuestras predecesoras y la verdad tengo que confesar que tenía un guión aquí armado hablando de por qué hay muchos que no se creen que sí, que cada día es 8 de marzo o quizá el 30 de noviembre o quizá el Día de la Niña y de la Mujer Científica o quizá, ¿no?, todos esos días que salimos las mujeres en las portadas de los libros de historia, en mayúscula la historia, o en las noticias. Pero en realidad, de pronto, de toda esta conversación, creo que sería más adecuado hablar de ese nexo, ¿no? Ese nexo del que quizá hemos comentado, como se dice, fuera de micrófono, pero no es verdad, estábamos frente al micrófono pero apagado, sobre esas diosas que fuimos en la antigüedad, esas brujas que emergen en una Edad Media demasiado larga y esas que no se saben cómo definir qué somos actualmente. Antes de continuar en la tertulia, en la que os invito a participar y debo presentaros esta Luz que nos sigue acompañando. ¿Qué tal? Nuria. Hola. Y incorporamos a otra compañera, periodista, que es Alba López. ¿Qué tal, Alba? Pues encantadísima de estar aquí. Voy a empezar contigo. Venga, dale. Y también con Nuria, ¿no? Porque me consta y sé aquellas cosas de informarse antes de entrar en antena, ¿no?, que habéis hecho un trabajo que creo que, no sé si visto desde dentro, pero visto desde fuera es casi todo un logro, de hacer una ruta feminista de un museo, que es el Museo del Cau Ferrat, de Sitges, aquí cerquita de Barcelona, un museo con un paisaje pictórico que dista bastante de ser feminista, lo podemos decir así, y en cambio lo habéis hecho, lo habéis logrado. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú, Alba? ¿Cómo se planteó el trabajo? No sé por dónde empezasteis. Pues no fue fácil, precisamente por eso que tú dices, ¿no? Porque cuando nos planteamos hacer lo que nosotras queríamos hacer en un itinerario, que es lo que al final hemos hecho, y cuando nos planteamos esta idea del itinerario, del cómo extraer de eso, de un museo que además prácticamente no se puede intervenir en él, porque todo era la casa museo de Santiago Rusiñol, y entonces es un espacio en el que no puedes poner plafones, no puedes hacer ninguna, ni por mínima que sea, intervención. Entonces ahí estaba un poco el reto que nos planteábamos con Nuria de cómo extraer de aquí o cómo visibilizar las ideas que nosotros queremos generar sin poder intervenir en el espacio, sin poder tocar demasiado. Y al final un poco lo que nos movía y de lo que se trata al final en el itinerario, es un itinerario, como dices, por este espacio que es el Cau Ferrat, que está lleno de obras, enorme, en cada centímetro hay alguna colgada, era generar reflexiones. Es decir, no se trataba tampoco de explicar nada concreto, porque es difícil, ¿no? Y porque además también estamos nosotras en ese punto todavía de reflexión, todas, ¿no? Estabais ahora hablando previo a que llegara la tertulia de todo eso, ¿no? No hay certezas, entonces lo que nosotras queríamos era suscitar o generar ciertas reflexiones que a nosotras nos interesaban mucho sobre cosas que estaba explicando ahora la Nuria, por ejemplo, sobre la representación de las mujeres en el arte, sobre esos modelos de mujer, ¿no?, del que también ha estado hablando la Nuria antes, la buena mujer, la mala mujer, todo eso. El arte es un campo, el arte y todo lo audiovisual, como también explicaba ella ahora, ¿no?, es un campo en el que es fácil a partir de ahí extraer esas reflexiones, que es un poco lo que, humildemente hemos intentado hacer nosotras, que no sé hasta dónde hemos llegado y hasta dónde no. Todo eso es una parte también que depende del receptor, de la gente que vaya allí, de las ganas que tenga de pues ir más allá que nosotras, entreligarse con nuestras propias reflexiones, y es ese diálogo que también es súper interesante y que hemos tenido oportunidad de hablar con alumnos o con personas que han ido a ver el itinerario y luego con otras personas que lo han ido a ver de forma libre, y es muy chulo ese diálogo precisamente entre lo que nosotras pretendíamos, la idea o la línea en la que nosotras queríamos abrir, y lo que la gente luego llega más allá, adelante, detrás, y se genera ahí todo un crecimiento de ideas que es muy, muy chulo para nosotras.
frente a todo ese arte y representación, ¿no?, de mujeres del siglo XIX, algunas del XVIII, ¿no?, que aparecen en estas obras, ¿cuál es la primera reflexión? ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra de la mujer? Nosotras empezábamos, bueno, un poco haciendo ese concepto. Antes has dicho ese concepto en la introducción a esta, no sé si tertulia, entrevista, ¿no? Nos has dicho una cuestión muy interesante. Dices, las mujeres en las portadas de la historia en mayúsculas, ¿no? Entonces, por ahí queríamos empezar, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Que lo que se ve representado, ¿no?, en el museo, en las obras, en los cuadros, es decir, esas imágenes que alguien encargó, que alguien pudo pagar, que tuvieron importancia, que se veían como un reflejo del mundo digno de ser representado, pues son unas imágenes muy excluyentes, ¿no? Y evidentemente representan la historia de forma muy parcial, ¿no? Y entonces empezamos haciendo un contraste, ¿no?, entre dos imágenes, unos esbozos de Santiago Rusiñol, ¿no?, esbozos apenas considerados, ¿no?, como un arte menor, donde vemos activistas anarquistas, ¿no?, que fueron de la época, exactamente, de finales del siglo XIX, que están ahí un poco por el proceso de Montjuïc, ¿no?, que están como pasando juicios, y en los juicios pues empieza a hacer esos retratos, ¿no? Y en esa obra que no tiene valor aparecen esas mujeres, ¿no?, que, como las que tú decías antes, ¿no?, como las brujas, pues activistas, resistentes, ¿no?, plantando la quebrantadora del orden establecido. No, ahí están, pero luego no están en los cuadros, ¿no? No hay ningún cuadro que haya considerado que esas mujeres, ¿no?, son dignas de ser, ¿no?, el objeto representado. Eso a pesar de que estamos hablando del modernismo, ¿no?, y de un movimiento que intenta ser renovador, que intenta, sí que refleja a algunas mujeres trabajando en fábricas, digamos, sí que hay ciertas renovaciones. Bueno, pero aún así es muy parcial. Y entonces eso nos servía un poco como punto de partida para decir, pues igual que ahora, cuando tú ves los medios de comunicación, eso no representa la totalidad de tu, ¿no?, de tu vida, tampoco nos podemos, no podemos leer la historia a través de esas imágenes a las que se ha dado valor, a través del canon del arte tampoco, ni por supuesto a través de lo que alguien decidió en los libros de historia, que era jerárquicamente más importante que lo que estaban haciendo la mayoría de las mujeres. Uh-huh. Por otro lado, Alba también ha sido autora de un trabajo de recuperación de memoria histórica local, también en Sitges en este caso, en clave femenina, que recupera un legado, una memoria del olvido. ¿Cómo ha sido iniciar ese trabajo, la gestación, y cómo lleva un tiempo ya en vilo, ¿no?, digamos, en vistas, cómo está siendo el feedback? Pues partía un poco de toda esta idea de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Las mujeres estaban, siempre han estado, las mujeres han estado haciendo diferentes papeles, bueno, del 50% de la gente, ¿no? Pero a la hora de escribir esa historia con mayúsculas, pues se las ha invisibilizado. Ha habido un filtro claramente, porque la historia se ha construido normalmente desde una perspectiva muy, muy masculina, ¿no?, a través de los hombres. Y entonces habían quedado invisibilizadas un montón de mujeres, en este caso en clave local, como decías, que habían tenido una importancia y un peso importante. Todas ellas, las de esta exposición concreta de la que hablamos, son todas durante el siglo XX, o sea, es nuestra memoria más reciente. Que no hace tanto, Por eso, y están olvidadas. Exacto, es que es muy curioso porque estas señoras que aparecen en la exposición, estas son 10 mujeres y un colectivo de monjas, son personas que muchas murieron ya en el 2000 y pico. Es decir, que la mayoría, o un gran número de gente de Sitges en este caso, las llegó a conocer. Pero luego, aún así, aunque es tan reciente, su impacto, su capacidad de impactar sobre su entorno y por lo tanto sobre la realidad que nosotros ahora vivimos en el pueblo, había quedado, pues eso, invisibilizado, había quedado minimizada de alguna manera. Entonces, precisamente la idea de este proyecto era recuperar a esas mujeres, recuperar la importancia de sus biografías, no solo por sí mismas, que también evidentemente fueron mujeres muy potentes, sino también por lo que representa, ¿no? Por visibilizar que las mujeres estaban haciendo cosas muy importantes, igual que en este caso los hombres. De hecho, en realidad, mira, porque aquí se entenderá mejor, esta idea parte de una voluntad de incluir en el nomenclátor nombres de mujeres. Que eso, faltan en todos los pueblos. Eso es evidentísimo. O sea, cuando analizas el nomenclátor de todos los pueblos y de todas las ciudades, te das cuenta de que un porcentaje minimísimo son nombres de mujeres. Yo ahora estamos haciendo esa segunda fase que decías, que ya la exposición está avanzando, y estamos haciendo visitas en los centros educativos y les pregunto eso precisamente al alumnado, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Por qué le damos nombre a una calle? Y todos dicen, porque es alguien que ha hecho algo importante. Y entonces decimos, bien, pues no había mujeres que hayan hecho cosas importantes, claro, o que fueran importantes, y se quedan así, sí, claro que sí. Bueno, pues ¿por qué no están? Pues un poco la idea de este proyecto es recuperar, es suplir un poco esa invisibilización histórica que se ha hecho y recuperar a esas mujeres y en algún momento, que eso es un proyecto que va en paralelo, incluir a todas esas mujeres en el nomenclátor, en las calles del pueblo. De hecho, si se hace un repaso a nivel más global, local y también global, ¿no?, de esos nomenclators de gente importante, en los que salen nombres femeninos, si llega al 8%, de este 8%, el 6% son vírgenes. Vírgenes, monjas, te lo iba a decir ahora. Monjas, ¿no? Santas, perdona. Santas, sí. ¿No? Con lo cual, deja mucho. Entre las mujeres que estaba estudiado estaba María de la Luz Uribe, ¿no? Sí, estaba María de la Luz Uribe. Autora chilena. Increíble, una mujer muy interesante que ha escrito decenas de libros en colaboración con su marido, que era ilustrador, Fernando Cran, y que también es una persona muy curiosa. Es chulo de esta exposición que, aparte de la visión más pública de todas estas mujeres, a través de la investigación y de hablar con familiares y de, bueno, poco a poco ir sale algo más. Sale algo más, exacto. Y por ejemplo, en el caso de María de la Luz Uribe, no lo he descubierto yo, ya estaba descubierto, pero quizá no era tan visible. A su muerte, cuando su familia estaba, bueno, pues arreglando cosas, descubrieron, por ejemplo, ella se había dedicado siempre de forma, o sea, como la gente la conocía, era por escribir cuentos infantiles. Pero a su muerte descubrieron un montón de textos, de poemas, de narraciones, de otro tipo de literatura mucho más profunda, que revelaba unas inquietudes existenciales y una vida, bueno, con más sombras, digamos, alucinantes, que ella había tenido ocultas durante todo este tiempo, por ejemplo. Era una mujer interesantísima. Luz, esto que nos hablaba ahora Alba, ¿no?, de esas inquietudes, esas oscuridades que muchas mujeres han tenido o hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿quién las ve? Buena pregunta. ¿Tú las ves, esas oscuridades que tenemos? Para potenciar la luz tienes que reconocer tus puntos oscuros e iluminarlos. Mientras no lo reconozcas, no evolucionas. ¿Y qué nos puedes decir de ese recorrido histórico, ¿no? Pues ahora, como estábamos hablando y también estabas aquí escuchando, de esas oscuridades, en el fondo estábamos hablando de recuperar, de visibilizar algo, por tanto iluminar una parte de la historia, una parte de la imagen de las mujeres que no se ha, digamos, popularizado, que no se ha visto en otros momentos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva y hoy, ¿no? ¿O cómo lo interpretas? Sí. Yo lo veo más como a nivel de almas, el recorrido espiritual. Dalai Lama dice que para llegar al punto donde estamos ahora hemos tenido que reencarnar 900 veces. O sea, hemos hecho un trabajo titánico como almas y ahora es cuando viene ya la máxima luz, lo que todas las almas están ansiando llegar. Pero para llegar a este punto, lo que hemos sufrido, porque hasta que no te has encontrado con tu parte oscura y la parte oscura de los demás, no hemos ido evolucionando como conjunto de almas. Y ha sido tremendo así. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos aquí. Ha sido toda la historia de la humanidad. Por eso ahora ya vamos a un punto de la humanidad súper importante y que nunca antes se ha llegado a este punto. ¿Puede estar relacionado con Totalmente. esa juventud de la que hablaba antes también Nuria, de reconocimiento, de resurgir, de La fuerza que tienen, de que tienen las cosas clarísimas, y porque en ya son almas clave viejas. de mujer? Sí, ya son almas viejas que han sufrido mucho de todo y muchas veces es un bebé
Le miras en los ojos y ves que lo sabe todo ese bebé. Y es un alma súper vieja. Pero eso no es gratis. Todo lo que hemos sufrido durante siglos y siglos y siglos. La sabiduría es eso, es esa acumulación, esa experiencia. Y también una lucha, Nuria. A mí esto que ahora estabais comentando es que me ha hecho pensar mucho. Bueno, para empezar, yo tenía una pregunta para ti. Ya sé que eso es un poco, no sé si me toca a mí preguntarte a ti. Pero revertimos aquí el orden de las cosas. No, es que igual... Yo tengo enchufe con el técnico, puedo decir que corta. Es una pregunta que has pensado muy bien. Que justo ahora que hablabas de sabiduría, ¿no? Y hablábamos de estas mujeres sabias, es que veía, no me acordaba del logotipo del programa, que es una, no sé si es una lechuza o un búho. La chiveca, claro. Una lechuza. Y bueno, claro, y antes hablabas de las diosas, ¿no? Y es como el animal que se asocia, ¿no?, a Minerva o a Atenea, que es la diosa de la sabiduría precisamente. Y luego también incluso la religión yoruba, ¿no? También tiene un búho como símbolo de la sabiduría. Que luego, una cosa muy graciosa, eso es una tontería. Pero se acaba de descubrir, perdón, hago un paréntesis. Este es el 7º programa de la Chiveca y nos estás dejando en braga. Bueno, no, es que me gusta mucho porque... Si no lo suelto... Y el 7 es un número mágico. Sigue. Así como ahora como curiosidad, pero es que en Matanzas, en Cuba, que hay una especie de ermita de Montserrat y ahí tienen la Moreneta, pero esa imagen debajo tiene una gran lechuza, porque eso les viene de la religión yoruba, por el sincretismo, ¿no? Y la mezcla de distintas creencias. Bueno, solo un poco me he desviado un poquito. Entonces, ahora que hablabas de esta, ¿no? Y también hablaba de esta acumulación de, no sé si de sabiduría o de aprendizajes colectivos, pensaba en que Hegel, ¿no?, tiene una frase así como muy misteriosa que dice, la lechuza de Minerva solo despliega o solo alza el vuelo cuando llega el crepúsculo, ¿no? Que es algo que lo dejo así un poco como, bueno, ya os apañaríais con eso. No, Pero tú ya lo tenemos muy claro, lo tenemos Y quería clarísimo. preguntarte, ¿de ahí viene un poco vuestro logotipo? ¿Vais en busca de...? Mírala, Es que es periodista. ¿Sois un programa de acumulación de sabiduría de almas para dar ese cambio que está... Ahora voy a que hacer se algo esconde? que es muy publicitario, ¿eh? Pero vais a tener que escuchar hasta el final para responder a la pregunta. Ahí lo digo. Qué buena eres, qué buena eres. ¿No? Quédense. Al final se desvela todo, pero sí, cazamos de noche. Wow, ahora tengo que reconvertir todo esto, ¿no? Venga, pues ahí voy. En la introducción de este aquelarre de hoy, nos dejábamos llevar por esa pancarta o un libro de Tres Voltes Ravel, una poetesa y escritora catalana, manifestaciones que decía el eslogan: somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. ¿Existe un relato que explique por qué las mujeres pasamos de diosas a brujas y hoy salimos todavía a la calle para reivindicar que se nos reconozca esa diferencia en términos de equidad? No sé qué opináis. ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí todavía me huelen los cabellos de la última vez que me quemaron. Y lo transmitimos. Lo transmitimos. Yo creo que como ahora vamos a un cambio muy fuerte de paradigma, no hubiéramos podido llegar a este cambio tan fuerte que va a venir si no hubiéramos pasado por todo lo que estáis diciendo. O sea, sería imposible. Como maduración de almas, hemos tenido que pasar por todo esto. Porque lo que va a venir es espectacular, a nivel energético, ¿eh? Un sí o sí, nos hemos tenido que currar la energía que tenemos ahora. Y yo siguiendo un poco lo que está comentando Luz, ¿no? Es verdad que hablamos, ¿no? O que intentamos ver ese optimismo que puede haber en las generaciones jóvenes, pero es verdad, ¿no?, que están a hombros también, ¿no?, de esas generaciones feministas anteriores, ¿no? Que la cuestión de no caer en el adanismo tampoco, ¿no? Pensarnos que nos hemos inventado la rueda y reconocer,
¿no? Pues esas genealogías que pueden tirar, ¿no?, hacia muy atrás en el tiempo, ¿no?, como el trabajo que está haciendo Alba con esta recuperación, ¿no?, de las mujeres que vivieron en Sitges, ¿no?, y tuvieron como un impacto en la vila. Y que a pesar de eso, ese hilo es muy frágil, ¿no? Ha habido movimientos que en determinados momentos han reconstruido esas genealogías y luego parece que por alguna razón eso se desvanece y vuelve a olvidarse y alguien tiene que volver, en mi caso que vengo de audiovisuales, a volver a escribir otra vez la historia del cine desde la perspectiva de las mujeres, que ya se hizo en los 80, pero hay que volver a hacerlo ahora porque se nos olvidó. Y en absolutamente ningún manual de los 90 hasta los 2010 sale ninguna mujer. Apenas, ¿no? Y eso es, en los audiovisuales se sigue reivindicando, ¿no? Hemos visto premios, certámenes y más mediáticos donde, perdón, si no hay aquí, no estamos representadas, ¿no? No venimos, ¿no? Es que parece que es un movimiento un poco como de goma, ¿no? Como que estiras, se generan todos esos vínculos, todo ese hilo del que hablabas, Nuria, pero de repente cuando la dejas ir, exacto, ¿no? Dejas ir la goma y ¡pum! Y hay resistencias, yo creo también, bueno, cualquier pérdida o aparente, que es más bien aparente, ¿no? Pero aparente pérdida de poder de un sector, pues genera resistencias. Yo entiendo que también esas resistencias las vemos, ¿no? Y se notan y políticamente y socialmente y en la calle. Pero bueno, supongo que también un poco lo que decías, Luz, y lo que también decías, ¿no? Esa voluntad de ser optimista y de creer que pese a las resistencias o que pese a este efecto de goma, de vuelta atrás, somos capaces de seguir a hombros de otros y avanzando y seguimos. Yo al menos quiero creer eso también, tengo esa capacidad. Así para cerrar, di, Luz. Es que a cada pequeño pasito que hemos hecho, las mujeres, bueno, a nivel de feminismo, apoyadas por nuestros hombres también, a cada pequeño paso que hemos hecho, siempre ha habido algún interés oscuro que en cuanto ha podido, lo ha tapado. Sí, lo corta, ¿no? Lo corta. Por eso es lo que comentabas del efecto goma, ¿no? Yo me he contagiado del optimismo de Nuria. Saldremos de aquí. Entonces, como esto de hoy es un privilegio y nos lo podemos permitir todo, si pudiéramos crear un embrujo, dejadme que lo diga así, qué bonito, que lo cambiase todo, ¿cuál sería y por dónde habría que empezar? Sé que es difícil, pero ¿por dónde habría que empezar? Yo decretaría que ahora mismo y aquí en este sitio todos los que estamos aquí aumentemos la vibración energética ya hacia la 5D. Nuria. Yo estoy poco imaginativa ahora. Pero no es que pides una imaginación. No es verdad, pero lo que pasa es que necesita más tiempo y estamos diciendo que vamos a acabar ya. Es que soy Tauro y soy lenta. ¡Lenta! Eso sí, me lo he inventado, ¿eh? Pero somos lentos un poco los Tauro. Por lo que os apasiona, no. Vale, pues voy a intentar. Me voy a apasionar con la respuesta. Lánzate. No, yo un poco ¿que era un hechizo o un embrujo? Un embrujo. Yo apostaría, no sé cómo transformarlo en forma de hechizo, ¿no? En abracadabra, pero algo así como, sí que creo que nos toca aprender a trabajar las alianzas, ¿no? Así como soy optimista con lo que hemos hecho, también veo que se rompe muy rápido, ¿no? Incluso el feminismo hoy tiene muchas batallas internas y yo ahí estoy tenemos que aprender a llevarnos bien con la diferencia y con quien no piensa exactamente como nosotras y a trabajar juntas para ese cambio, ¿no? del que hablabais y del que hablaba Luz. Pues yo agradezco ser la última porque he tenido un poco de tiempo más para pensar, pero aún así, fíjate que yo iba por el mismo sitio que tú. Por Nuria, por esa colectividad, por creer en la colectividad, en dejar un poco de lado el individualismo y en creer que juntas y juntos, ¿no? Que todos juntos somos capaces de mejorar y de ayudarnos y de crear una sociedad mucho más sostenible y mucho más teniendo en cuenta los cuidados de los que hablabas. Yo si pudiera pedir, ¿no? Puestos a pedir, si se pudiera hacer un gran embrujo. Lo puedes. Vamos a hacerlo, de hecho. Todo se puede, todo es posible. Juntas, empecemos desde aquí. No, pues sí, pediría eso, pediría el peso de la colectividad y de la colaboración entre todos.
ahí queda dicho. Muchas gracias a las 3. A ti. Gracias. Y yo con estos pelos. Hola, tengo 48 años. Para mí, la encefalomielitis miálgica es haber sido anciana desde que cumplí 20 años. Miguel, 44, Badalona, frustración. Hola, mi nombre es Pablo, tengo 15 años y para mí la encefalomielitis miálgica es faltar a mi propia vida. Suray, 44, Badalona, incapacidad. Nos vamos, agradeciendo a las diosas que nos acompañaron en esta conjura hoy tan particularmente fantástica. Un programa que ha sido posible con Albert Alcázar en la técnica y la guitarra, Jordi Triquell en la producción musical y al piano, Pepo Guardiola en el contacto con nuestra parte más solidaria y quien puso algunos versos y condujo el programa, Bárbara Scuderi. Desde estudio TRK13 y también desde tu casa, a través de plataformas musicales y a domicilio. Si quieres. La Gibeca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.